Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a seguir analizando en el marco de la dinámica de los procesos europeos la relación entre política y religión en el caso inglés. La unidad está armada como para que, en primer lugar, ustedes puedan tener una visión de conjunto de ese proceso de más o menos un siglo y medio, casi 2 siglos, en el cual es interesante analizar cómo se trama la relación entre política y religión en el marco de esa dinámica más abarcadora que tiene que ver con la transición al capitalismo, con la concentración del poder en las monarquías. Y tomamos como caso puntual Inglaterra en el siglo XVII porque es un caso significativo para pensar cómo se articula esta relación entre política y religión en un proceso en el cual lo que se pone en cuestión, como vamos a ver, es un poco la dinámica de funcionamiento del Estado o los cuestionamientos al modo en que funciona ese Estado en relación a las transformaciones que va sufriendo esa sociedad. Entonces, lo que vamos a trabajar es Inglaterra en el siglo XVII, más específicamente el ciclo que va de la Guerra Civil de 1642 a 1649 a la gloriosa Revolución de 1688. Lo primero que tenemos que aclarar es que este periodo es muy complejo, que se cruzan muchas aristas, como vamos a ir viendo, en esos casi 50 años. Y bueno, la primera pregunta que puede surgir es por qué incluimos ese proceso de transformación de la monarquía inglesa, que implicó la reorganización de la Iglesia una vez que se rompe con Roma, que se articuló al periodo en el cual Inglaterra se consolida como una potencia internacional. ¿Por qué digo, analizamos o leemos esto en el marco de conflictos religiosos, cuando evidentemente ese proceso no puede ser reducido al enfrentamiento entre católicos y diversas ramas del protestantismo, como veremos que ocurre en el caso inglés? Sin embargo, en los conflictos religiosos se hace visible, podríamos decir, la inadecuación o cierta inadecuación del sistema político inglés a los profundos cambios que va atravesando esa sociedad. Y por otra parte, en los debates religiosos se pone en el centro de la discusión el vínculo entre poder temporal y poder espiritual. Y en esa discusión se van a delinear argumentos significativos que realmente están en el núcleo de las corrientes de pensamiento político moderno occidental, en torno al modo en que se fundamentan estas distintas posiciones que en principio pueden ser religiosas y que desde la perspectiva religiosa definen o conciben un determinado vínculo con la política. En esta necesidad de argumentar, les decía, van apareciendo elementos claves para la tradición del pensamiento político moderno en Occidente. Entonces, vamos a hacer un breve repaso primero por el periodo de consolidación del poder absoluto de la monarquía con la dinastía de los Tudor, para después ya meternos más de lleno en el proceso de la Guerra Civil. Brevemente, total, esto les va a quedar como una especie de cronología. Es importante tener en cuenta que Inglaterra en el siglo XVI está bastante avanzada en ese proceso de concentración del poder en la monarquía. La figura clave para pensar la ruptura con Roma y el ingreso de grupos protestantes de diversas matrices teológicas es la figura de Enrique VIII, que hasta antes del pedido de anulación de matrimonio con Catalina de Aragón era un defensor de la fe católica, un defensor arraigado de la fe católica. Y en realidad es justamente esta cuestión más personal la que lo hace tomar distancia de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo esto, que puede parecer un elemento meramente anecdótico? Porque en principio
la ruptura, como está tan ligada a esta situación personal del rey, no parece tener un soporte teológico doctrinario sólido, y las primeras formas, tras la ruptura de Inglaterra con Roma, las primeras formas de organización de la Iglesia estatal anglicana toman muchos elementos de la Iglesia católica. Pero en ese marco, digamos, una vez que se produce la ruptura, que tiene varios pasos, en el 31 se designa al rey como cabeza de la Iglesia inglesa, después el Parlamento lo reconoce y a partir de ese momento comienza el proceso de supresión de los monasterios y de expropiación de tierras y bienes eclesiásticos, ¿no? Y esto además habilita, como les decía antes, el ingreso a Inglaterra de grupos protestantes. Digo, a partir de ese momento, el escenario religioso inglés se va a ver nutrido con digamos, grupos de creencias que sostienen principios diversos, porque bueno, un poco se abre la frontera a la entrada de estos grupos. A Enrique VIII lo sigue su hijo Eduardo VI, que reina pocos años, que mantiene la Iglesia anglicana y bueno, avanza un poco en la definición de principios, diríamos, teológicos. Algunos dicen que a través de el Common Prayer Book lo que se crea es un híbrido de confesión luterano-calvinista, pero bueno, lo importante para nosotros es que su hijo continúa con la ruptura con Roma y el sostenimiento de la Iglesia anglicana, pero cuando se muere el hijo, en el 53, sube María I, que era hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que era católica, y entonces se inicia un proceso de persecución de luteranos y calvinistas. El reinado de María es corto, pero bueno, aún así tiene un costo en sangre, digamos, en la eliminación de adversarios políticos ligados a la fe católica muy importante, y cuando muere lo sucede Isabel I, que restituye la Iglesia anglicana, ordena la sistematización de algunos principios que se conocen como los 39 artículos de la Iglesia Reformada de Inglaterra, donde bueno, se establecen desde cuestiones dogmáticas, solo se reconocen 2 sacramentos, por ejemplo, hasta cuestiones institucionales ligadas a, bueno, quién es la cabeza de la Iglesia, que es el rey, y bueno, a quién delega en primer lugar, que es el arzobispo de Canterbury, en fin, una serie de cuestiones que le dan un cierto ordenamiento doctrinario a la Iglesia anglicana. Y una cuestión que es importante destacar acá es lo que se conoce como la cuestión escocesa, porque bueno, los escoceses se rebelan contra la Iglesia dominante. La reina de Escocia huye a Inglaterra y reclama, tiene pretensiones al trono y finalmente es ejecutada, ¿no? Lo que desencadena la guerra con España. Cuando muere Isabel, como no tiene herederos, se cambia la dinastía. Pasamos a la dinastía Estuardo, que son católicos. Y los Estuardos ponen en marcha un absolutismo de matriz católica que se hace visible, bueno, en el primer reinado con Jacobo I, ¿no? Que refuerza las tendencias absolutistas, aumentando las cargas fiscales, administrando la venta de títulos nobiliarios, que estimula, o por lo menos hace la vista gorda ante las conspiraciones de los católicos y ante las resistencias del Parlamento, sobre todo a la política fiscal. Disuelve el Parlamento en el 14 y el Parlamento no se vuelve a reunir hasta el 29, hasta 15 años después. Acá me voy a detener un minuto para hacerles algunas referencias sobre lo que podríamos llamar el sistema político inglés. Es una monarquía absoluta, pero con un órgano consultivo, que sería el Parlamento, que tiene las funciones de aconsejar al rey, consultar al rey, ratificar las políticas fiscales y ya desde el Parlamento
surge con la Carta Magna en 1215, pero ya en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, tiene dos cámaras, una destinada a la nobleza y otra a los, digamos, comerciantes, propietarios que no tienen títulos nobiliarios, que después va a pasar a ser la Cámara de Comunes, ¿no? Entonces, la disolución del Parlamento es un golpe al corazón de ese sistema político, sobre todo en lo que refiere a la función del Parlamento de apoyar o ratificar las políticas fiscales. A Jacobo I lo sigue su hijo, Carlos I, con el cual continúan los conflictos con el Parlamento, también por materia fiscal. El Parlamento se disuelve en el 29 y no se vuelve a convocar hasta el 40, cuando una vez más una, digamos, rebelión religiosa que tiene lugar en Inglaterra, después otra en Irlanda, digamos, motiva una política exterior agresiva del rey que quiere tomar parte en esas guerras, pero para eso necesita fuentes de financiamiento y lo vuelve a convocar. Acá hay dos reuniones del Parlamento, una breve entre mayo y abril, que como el Parlamento se niega a apoyar la política fiscal de la corona, se ve disuelto brevemente y rápidamente, y luego, bueno, ante la necesidad de avanzar en estas políticas de recaudación de impuestos, el rey tiene que volver a convocar al Parlamento y ya ese Parlamento no se disuelve, va a estar activo y después vamos a ver de qué modo durante todo el periodo de la Guerra Civil. Está activo hasta 1653, que se suprime el Parlamento también temporariamente. Entonces, en el 42 estalla la Guerra Civil en relación a estas, por los conflictos que en principio suscita la política fiscal o los intentos de aumentar la capacidad recaudatoria de la monarquía, y esos 6 años combate un ejército monárquico con un ejército real. Sufren diversas derrotas, digamos, los dos bandos, hasta que en el 45, después lo vamos a ver mejor, el ejército parlamentario se reordena bajo un modelo que es el nuevo ejército modelo, justamente, y bueno, y marca el punto de inflexión en la resolución del conflicto a favor de la causa parlamentaria. Pero antes de avanzar y de, digamos, problematizar las cuestiones que surgen en las distintas fases de la Guerra Civil Inglesa, me interesaba que recopilemos, pongamos un poco en blanco sobre negro, las transformaciones que va sufriendo la sociedad inglesa durante esa sucesión de reyes católicos y anglicanos que termina, o anglicanos y católicos, que termina con la Guerra Civil, ¿no? Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que en ese proceso van, digamos, fortaleciéndose el cercamiento de las tierras destinadas a las actividades agrarias. El régimen de cercamientos, ¿no?, de ponerle marcas efectivas a la parcela que cada uno puede cultivar, poner en producción, rentar, eventualmente arrendar, tiene que ver con las necesidades que implica la introducción del capitalismo en la actividad agraria a los efectos de ordenar el régimen de propiedad. También hay un avance notable sobre las tierras comunales, bosques, los ejidos de las ciudades que se usan para el pastoreo, las tierras baldías, que implican un desplazamiento de las clases subalternas que hasta ese momento subsistían con los recursos que les proveían esas tierras comunales. Por otra parte, esto conduce al fortalecimiento de una clase que va a ser muy importante en el desarrollo de la historia inglesa del siglo XVII, o por lo menos más también, ¿no?, pero en relación al periodo que trabajamos ahí, que es la gentry, que es una categoría que los historiadores y los traductores de las grandes obras de historiografía inglesa eligen poner en el idioma original, porque no se ha encontrado un concepto que refleje fielmente a qué alude el concepto de gentry. En general, cuando se habla de gentry se explica a pie de página que se trata de la clase de los grandes propietarios de tierras que no pertenecen a la nobleza. No cualquier propietario de tierra, sino grandes propietarios de tierra que
que no pertenecen a la nobleza, aunque podrían aspirar, a través de la venta de cargos, a convertirse, de títulos nobiliarios, a convertirse en nobles. Como contrapartida, este cercamiento de tierras, el avance sobre tierras comunales que fortalece a la gentry, debilita al labrador común, que también es una categoría que a veces elige no traducirse, que son los yeoman o yeomanry, que son estos pequeños labradores que pueden ser o no propietarios de sus tierras, que se ven agobiados tanto por las cargas fiscales de la monarquía como por las cargas que les impone la gentry, la nobleza, los ministros de la iglesia, y que además obviamente son los principales perjudicados por ese avance sobre las tierras comunales. Esta situación va a generar un número creciente de, como aparecen las fuentes, vagabundos y pordioseros que se desplazan por las zonas rurales, y algunos, buena parte de ellos van a terminar en la ciudad de Londres, en donde se va a generar una creciente pobreza urbana, ¿no? Y en relación a todas estas situaciones que les enumeré, un historiador inglés famoso, Christopher Hill, que tiene unos trabajos muy interesantes en clave, podríamos decir, de historia sociocultural, lo que va a plantear es que la tradicional inseguridad, como dice él, de la vida medieval, se vio intensificada por la nueva inseguridad que introduce el mercado capitalista, ¿no? Por este proceso de acercamiento, fortalecimiento de la propiedad privada, introducción de relaciones mercantiles en las actividades agrarias, desplazamientos de las clases pobres, porque bueno, los territorios comunales o las tierras comunales, perdón, se ven invadidas o se ven incorporadas a la propiedad privada de los grandes propietarios. Todo eso genera una fuente de inseguridad tanto o tal vez más grande que la que atravesaba a la vida medieval. Por otra parte, otras características que hay que tener en cuenta que tienen que ver con el orden de las representaciones imaginarias, digamos, las representaciones simbólicas, ¿no? Para Hill se ligan a la proliferación, dice él, de creencias que oscilan entre la religión, la astrología y la magia. Así lo caracteriza Christopher Hill. Dice que en esa situación de profunda inseguridad, inestabilidad e incertidumbre, los distintos sectores de la sociedad inglesa tratan de buscar claves explicativas para la situación en formas de explicar, de volver inteligible ese escenario, que van desde la religión hasta la magia. Y hay un capítulo del libro que se llama Una nación de profetas, que es muy interesante porque justamente marca la proliferación de gente que plantea tener contacto directo con la divinidad, ser habitados por el espíritu, como se dice en los testimonios que recogen las intervenciones de estos profetas, y que, le ofrecen a distintos sectores de la sociedad elementos para poder interpretar qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que están afectando sus modos de vida, ¿no? La otra cuestión que hay que tener en cuenta, que creo que me olvidé de plantearlo en relación al proceso de la reforma, es la difusión del texto impreso. Una vez que se crea la imprenta, la difusión del texto impreso tiene un crecimiento exponencial. Incluso Hill dice, la Biblia era un libro barato, no era tan raro tener una Biblia en el marco de un sistema de creencias que a partir de la reforma luterana plantea la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, para poder interpretar las Sagradas Escrituras libremente hay que tener la Biblia, hay que aprender a leer, por supuesto, que esta es otra cuestión, que gradualmente en el largo plazo va a generar niveles de alfabetización bastante más altos en las regiones protestantes que en las regiones católicas, ¿no? Y a la par de la disponibilidad de Biblias, que son muy baratas, dice Christopher Hill, proliferan panfletos, manifiestos,
folletines que están muy inmiscuidos en el debate político-religioso de la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Y en relación a esto, la Biblia se convierte, como dice Hill, en una fuente para la crítica de las instituciones existentes, ¿no? Los elementos que se consideran perversos de las instituciones existentes son analizados a partir de la lente que proveen los textos religiosos, ¿no? A esto es a lo que Max Weber, en un texto que ustedes seguramente van a leer en el segundo cuatrimestre, llama bibliocracia, ¿no? Como la autoridad de la Biblia para descifrar, juzgar, evaluar el desempeño de las instituciones dominantes. Y acá me pareció interesante traer a colación una cita de Hobbes, porque el Leviatán de Hobbes es publicado en 1651, o sea, 2 años después de que termina la Guerra Civil. Y de hecho Hobbes tiene un texto sobre la Guerra Civil que es el Behemoth, que es otra bestia bíblica. El Leviatán es una bestia marina, el Behemoth una bestia terrestre, donde justamente habla del escenario de la Guerra Civil como un escenario de turbulencias suscitadas por supersticiones, creencias falsas, manipulación de algunos seductores, le dice Hobbes, que querían atraer al pueblo para su propia causa, ¿no? Pero me parecía interesante en relación a esta idea de la bibliocracia de Weber, a esta cuestión que les planteaba sobre cómo las Sagradas Escrituras se convierten en la fuente para la crítica de las instituciones, transcribir un párrafo de Hobbes donde justamente cuestiona el estatuto que se le suele dar a la Sagrada Escritura como leyes, ¿no? En realidad lo que dice Hobbes es la ley la establece el soberano y la Escritura solo será una ley que rija la sociedad cuando el soberano así lo decida. Dice Hobbes, aunque no esté determinado en la Escritura qué leyes deben instituir los soberanos en sus propios dominios, se determina en cambio qué leyes no deben establecer. Advirtiendo, como he probado, que los soberanos en sus propios dominios son los únicos legisladores, tales libros son solamente canónicos, es decir, son solo leyes en aquellas naciones donde están establecidas como tales por la autoridad soberana. Esto un poco da la pauta, ¿no?, de ese escenario de profundas turbulencias en el cual, amparándose en las Sagradas Escrituras, distintos grupos de creencias cuestionan a las instituciones dominantes, desde la institución de la propiedad privada, como vamos a ver, hasta la monarquía. Y bueno, para un pensador como Hobbes, al cual le preocupa sobremanera el problema del orden, ¿no?, y la posibilidad de que el orden se autorreproduzca, este escenario es profundamente adverso y es necesario remarcar que las Sagradas Escrituras solo tienen estatuto de ley si eso es lo que quiere el soberano, si no, el soberano civil diríamos, ¿no? Si no, no pueden operar como leyes. Entonces, la cuestión sería, ya para adentrarnos un poco más sistemáticamente en las distintas fases de la Guerra Civil, ¿cuál es el eje a partir del cual podemos leer ese proceso de 40 y pico de años, ¿no? ¿Qué cuestiones podemos tomar como puntos de referencia para articular tanto la Guerra Civil como la restauración monárquica después en el 60 o la gloriosa Revolución del 88? Y me parece que la clave la da el texto de Van Dulmen que ustedes tienen para leer cuando dice: la Revolución Inglesa fue el producto de un complejo desarrollo en el cual confluyeron el cambio social, la radicalización religiosa y la crisis del Estado. A mí me parece que el elemento que nos va a permitir articular estos distintos momentos de los que les hablaba, ¿no? Guerra civil, bueno, después del ajusticiamiento del rey, la república entre el 49 y el 60, la restauración de los estuardos entre el 60 y el 88, y lo que los ingleses llaman la gloriosa revolución, es la crisis del Estado. Lo que se muestra en todo ese proceso son las dificultades del sistema político para resistir a las tensiones generadas tanto por el cambio económico-social como por la radicalización religiosa,
Hay algo en ese sistema político que no alcanza para dar respuesta, que no alcanza, digamos que no lo muestra flexible y en condiciones de readecuación frente a las tensiones que se generan en ese escenario, y esas dificultades del sistema político para dar respuestas o para adaptarse a la situación se ponen claramente de manifiesto en el periodo que va de la Guerra Civil a la Revolución del 88. Entonces, primera cuestión que me interesaba marcar con claridad es que el eje a partir del cual podemos leer todo ese proceso del 42 al 88, Guerra Civil, República, Restauración y Revolución, es la crisis del Estado, es la dificultad que tiene ese sistema político para mostrar flexibilidad y capacidad de adecuación a las tensiones que le presenta la coyuntura, entre las cuales los conflictos religiosos obviamente no son un tema menor. Ahora bien, digamos, dentro de esta lectura propiciada desde un eje general, que es la crisis del Estado, para interpretar todo el ciclo de 40 y pico de años, me interesa, analizando puntualmente la Guerra Civil, identificar tres problemas que se dan en distintos momentos de la Revolución. Una primera cuestión que es importante para pensar los antecedentes de la Guerra Civil, es decir, las cosas que pasan entre 1630 y 1642, tienen que ver con el modo en que el argumento del origen divino del poder del rey se termina convirtiendo en un punto de apoyo para los cuestionamientos de las políticas reales, ¿no? Esta es una pregunta interesante para hacerse cuando uno ve los debates, primero, bueno, en las breves sesiones que tiene el Parlamento, cuando es restituido en el 29, después cuando se restituye en el 40, pero si no, los textos como el de Edmund Morgan sobre la invención de la soberanía del pueblo, los textos de Pocock sobre la Guerra Civil Inglesa, el texto de Christopher Hill, digo, en todos estos textos hay una compilación, una referencia, una cantidad de panfletos, manuscritos, una cultura política del escrito que circula fácilmente, ¿no?, entre la población, que muestran realmente un deslizamiento en estos argumentos que parten del origen divino del poder del rey al cuestionamiento del poder del rey sin correrse demasiado de ese argumento, y esa es una cosa que me interesa analizar. El otro problema, para ver cómo se dispara, qué es lo que hay en el origen de ese proceso, en el tiempo corto que podríamos decir que va de la convocatoria y disolución del Parlamento corto en el 40, y bueno, la nueva convocatoria que mantiene al Parlamento funcionando hasta 1653, pero en ese momento inicial, ¿no?, que va a desencadenar la Guerra Civil, lo que me parece importante analizar es cómo se reemplaza el argumento del origen divino del poder del rey por el argumento de la soberanía del pueblo y el principio de la representación. Y a lo largo de esa Guerra Civil, en el desarrollo, primero en los 7 años que dura la Guerra Civil, pero después hay una secuela que se mantiene durante la experiencia republicana, lo que dice Christopher Hill es que se desarrollan dos revoluciones juntas. Hay una exitosa, que sería la que da lugar al modelo parlamentario de los puritanos, con Oliver Cromwell a la cabeza, que podríamos identificar en términos de intereses socioeconómicos con el proyecto de la gentry más flexible y emprendedora, y sobre todo con la burguesía en ascenso, ¿no es cierto? Sin embargo, dice Christopher Hill, hay otra revolución al interior de la revolución que no va a tener el mismo éxito, que es la de los sectores radicales, que creen que ese profundo trastorno de la escena política inglesa que propició la revolución debe servir para producir cambios más estructurales, que van desde reformas institucionales hasta, la abolición de la propiedad privada. Esto, en la voz de los representantes de distintos grupos de creencias, a los cuales llamamos sectas porque perdieron, ¿no? Tal vez si hubieran ganado serían iglesias,
Pero digo, de la mano de estos distintos grupos de creencias va a haber una ambición, una pretensión de transformaciones mucho más radicales que las que estaría dispuesto a llevar adelante ese grupo de puritanos ligados a los sectores más prósperos de la economía inglesa, y que se manifiestan en un amplio arco de posiciones de grupos que después vamos a mencionar, no sé, niveladores, cavadores, ranters, quinto monarquistas, cuáqueros, ¿no? Distintos grupos que ven en ese escenario de guerra civil un marco propicio para impulsar transformaciones más profundas, que, como les digo, van desde ampliar los derechos políticos, algunos plantean que para todos los individuos, hasta abolir la propiedad privada y restablecer una propiedad comunitaria. Entonces, en relación a los antecedentes, a estas cosas que se discuten, sobre todo en ese periodo en el cual el Parlamento está disuelto, ¿no?, entre el 29 y el 40, cuando se quiere cuestionar la política real, nadie discute el origen del poder divino del rey. Y acá hay un argumento que plantea Edmund Morgan que me parece muy interesante, que es la necesidad de no ver en la idea del poder divino del rey un elemento constrictivo, sino incluso una garantía, ¿no? Porque si el rey es el lugarteniente de Dios en la tierra, dice Morgan, tiene que estar a la altura de ese poder dante que es Dios, ¿no es cierto? Tiene que estar a la altura de la representación que le implica haber sido elegido por Dios. Y entonces, en principio, el origen divino del poder real no es concebido como un elemento gravoso que oprima a la sociedad, ¿no? Por el contrario, dice Morgan, aparece como una especie de garantía de buen gobierno porque exige que el rey, como lugarteniente de Dios, no cometa errores. Y en relación a esto, lo que va a plantear también Morgan es que si el rey tiene un poder de origen divino, digamos, o sea que es lo más alto que hay en el orden, después de él solo está Dios, todos los habitantes, incluidos los miembros del Parlamento, son súbditos. Morgan dice, bueno, esto en realidad en un punto es, no sé si falaz, pero sí al menos contiene una duplicidad, porque los miembros del Parlamento también intervienen en la definición de estrategias políticas, por ejemplo, en materia fiscal. Por lo tanto, en un punto participan de la política, o digamos, de los mecanismos de diseño de la política real. Pero bueno, en términos ideológicos y argumentales, la idea es que si el rey es el lugarteniente de Dios, todo lo que hay debajo del rey son súbditos, ¿no? Y esto se sostiene en la ficción de los dos cuerpos del rey, que es una cuestión muy trabajada a mediados del siglo XX por Kantorowicz, un filósofo que tiene un libro, justamente se llama Los dos cuerpos del rey, un libro hermoso que retoma Morgan para mostrar cómo funciona el argumento del poder divino del rey. Dice la idea de que que el rey tiene dos cuerpos, un cuerpo natural, perecedero, que se muere, que es finito y que, digamos, obviamente puede cometer errores porque ese cuerpo natural es como el de cualquier ser humano, pero también dice tiene un cuerpo inmortal que encarna el lazo místico que se da entre el rey y Dios, y por lo tanto en esa dimensión el rey es perfecto y no puede cometer errores. Ahora, la cuestión es que si el rey no puede cometer errores, ¿cómo interpretan los miembros del Parlamento, por ejemplo, la suspensión del Parlamento? ¿Cómo interpretan el establecimiento de cargas fiscales sin el consentimiento del Parlamento? ¿Qué pasa con ese rey que en términos, digamos, de cuerpo místico unido a Dios en condición de ser su lugarteniente en esta tierra no podría equivocarse? ¿Qué está pasando ahí? Que las medidas que toma contrarian las tradiciones, el derecho consuetudinario, la common law inglesa, pero también la ley escrita, ¿no? Y lo que dice Morgan es que
los parlamentarios suelen plantear que cuando el rey comete esos errores, en realidad está motivado por las pretensiones de súbditos que, textualmente dice Morgan, quieren trepar al corazón del rey y pretenden hablar en su nombre. Esos súbditos que pretenden trepar al corazón del rey pueden ser laicos o eclesiásticos, teniendo en cuenta que la Iglesia anglicana tiene al rey por cabeza y toda su estructura episcopal está sostenida por obispos financiados por la monarquía, controlados por la monarquía, y muchas veces los consejeros del rey también son eclesiásticos, ¿no? Y entonces lo que dice Morgan es que cuando el Parlamento procede con este argumento, ¿no? A decir, sí, bueno, el rey en tanto lugarteniente de Dios no se puede equivocar, esto se sostiene en la ficción de los dos cuerpos, pero el rey en el acto de gobernar se supone que encarna la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando se equivoca? Bueno, lo que pasa es que está mal aconsejado, que hay gente que quiere hablar en nombre de él, y bueno, eso sería absolutamente ilegítimo, porque Dios lo eligió al rey y no a los consejeros. Lo que dice Morgan es que en realidad el Parlamento y básicamente la Cámara de Comunes, que es lo que analiza para ver cómo va apareciendo la idea de la soberanía del pueblo, lo que dice Morgan, les decía, es que la Cámara de Comunes se va a ubicar en una posición de, de ser el verdadero intérprete, ¿no? La instancia que está en óptimas condiciones para interpretar lo que efectivamente es la voluntad del rey. Y en ese punto, dice Morgan, se va a terminar ubicando por encima del rey, ¿no? Sí, a fuerza de marcar cómo hay otros que quieren hablar en nombre del rey y hablando en nombre del rey no interpretan y no transmiten lo que es la voluntad del rey la Cámara de Comunes fundamentalmente, bueno, el Parlamento en general podríamos decir, sí interpreta cuál es la voluntad del rey, finalmente el Parlamento, y más específicamente la Cámara de Comunes, dice Morgan, se estaría ubicando por encima de la voluntad, por encima del rey, ¿no? En tanto capaz de ser vocero de la voluntad del rey. En el 40, cuando se convoca al Parlamento largo, ¿no?, para financiar esta guerra que les decía, contra un grupo de rebeldes que desafía a la Iglesia escocesa, que tenía una organización similar a la Iglesia anglicana, el Parlamento, que está dominado por los puritanos, lejos de ratificar la política fiscal que quiere impulsar el rey para poder financiar la guerra, rechaza la propuesta del rey, hace una presentación de quejas y agravios donde sistematiza todas las intromisiones, todos los fallos, podríamos decir, que ha manifestado la política real en esos años en los cuales el Parlamento estuvo disuelto. Avanzan en el procesamiento de 2 consejeros reales, a los cuales llegan incluso a justiciar, a Stratford en el 41 y al obispo Lott en el 45, ¿no? Y se autoasigna la posibilidad de designar consejeros reales, ¿no? Esto obviamente desata el conflicto con el rey e inmediatamente, tanto el rey como el Parlamento organiza un ejército para combatir, y hacer valer su propia posición. Lo que marca Morgan, también me parece un elemento muy interesante, es que incluso en los primeros momentos de la guerra civil, cuando tanto el Parlamento como la monarquía se organizan militarmente para enfrentar a que consideran que es su enemigo, el discurso de los parlamentarios sigue preservando la idea de que el rey, en tanto, cuerpo místico, no puede equivocarse, y que el problema no es ese cuerpo místico de la monarquía, sino ese cuerpo material, finito, perecedero, que puede equivocarse y que acepta los consejos de aquellos que lo llevan a cometer errores. Pero bueno, me parecía interesante remarcar esto, ¿no? La potencia que tuvo durante mucho tiempo la idea del origen divino del poder del rey como un elemento que incluso resguarda la figura de la monarquía, porque le exige, como dice Morgan,
al rey estar a la altura del ser supremo que delega el poder, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se desata la guerra civil y que se enfrentan militarmente el sector del Parlamento con los defensores del rey, ya ahí, digamos, aparece la necesidad de introducir un giro argumental para legitimar el enfrentamiento. Y entonces aparece lo que Morgan caracteriza como la invención del concepto de soberanía popular, ¿no? Como el argumento que permitiría justificar al ejército parlamentario el oponerse al rey. Y entonces, ¿cuáles son los elementos teóricos que se ponen en valor para, digamos, ir dándole forma a esta idea de soberanía popular? En principio se mantiene la idea de que Dios es el origen, el principio de toda autoridad, pero digamos, deriva el destinatario. Si en el esquema explicativo anterior Dios era el principio de la autoridad y le transmitía el poder al rey, en este esquema de argumentación dice: Dios es el principio de autoridad, pero autoriza el gobierno a través del pueblo, y es al pueblo al que le transfiere el poder, convirtiéndolo en la fuente inmediata de la autoridad legítima. Lo que pasó hasta entonces es que el pueblo había elegido darle ese poder al rey, pero a partir de la convocatoria al Parlamento Largo y sobre todo considerando la acumulación de errores, como se manifestó en la presentación de quejas que hizo el Parlamento, esa acumulación de errores había marcado, digamos, que el rey no había actuado en consonancia con la dignidad del que le había dado el poder. El pueblo elige, digamos, transferirle el poder ya no al rey, sino al Parlamento, y por lo tanto la autoridad legítima que reside en el pueblo se deposita en el Parlamento, ¿no? Y esto legitima, autoriza la posición de los parlamentarios de combatir al rey. ¿Cómo funciona la voz de este pueblo, que es el principio inmediato de la autoridad? A través de los representantes. Acá en este momento estamos hablando de una representación de base geográfica. No se representa individuos, se representa distritos. No todos los distritos tienen representación en el Parlamento. De hecho, esto después lo vamos a seguir viendo en otras unidades. Da lugar después en la política inglesa a muchos conflictos, porque hay distritos muy pequeños sobre representados con una cantidad de miembros en el Parlamento enorme, y otros distritos con más población que no están representados, por ejemplo. La otra cuestión es que la relación representante-representado aparece como una relación contractual que podría ser desactivada por voluntad de los representados, y de hecho Morgan cita situaciones tanto en Inglaterra como en Norteamérica, en las cuales, alguien se presenta a las instancias deliberativas, podría ser el Parlamento en Inglaterra o las asambleas coloniales en Norteamérica, y tiene que mostrar el documento en el cual sus representados lo autorizan. Pero Morgan dice, ha habido situaciones en las cuales alguno de los que firmó esa autorización se acerca a la asamblea, se acerca a esas instancias deliberativas y dice que quiere revocar ese poder y participar directamente, y las autoridades lo aceptan. Es un mecanismo que todavía no está, digamos, pulido en el sentido de que hoy funcionaría la representación, ¿no es cierto? Pero es una representación de base geográfica en la cual el pueblo, a través de sus representantes, hace oír su voz. El objetivo, dice Morgan, de esta idea de que el principio de la autoridad viene del pueblo no es magnificar el poder del pueblo, sino la autoridad de los representantes del pueblo. Y lo que dice Morgan es que en realidad, para este momento, este principio de la soberanía popular no es sino, diríamos, una vuelta de tuerca para reforzar esa idea de que el poder, digamos, está en el Parlamento, que en el periodo anterior tenía que ver con la idea de que es el Parlamento la instancia que está en óptimas condiciones para interpretar la voluntad del rey, y que ahora estaría en óptimas condiciones para interpretar la voluntad del pueblo.
Lo que me olvidé decirles antes es que el periodo, ya con el periodo de los Estuardo, podemos encontrar en Inglaterra un flujo migratorio hacia Norteamérica, de aquellos que sienten que son amenazados en función de sus creencias religiosas, ¿no? En principio tendremos protestantes ligados al calvinismo, puritanos, que van a irse, qué sé yo, a Massachusetts, por ejemplo, que es una de las colonias fundadas a partir de la disidencia religiosa, pero también tenemos católicos que se van a ir en la década del 30, cuando, digamos, ese escenario de profundas convulsiones en las cuales los sectores puritanos se van haciendo de posiciones cada vez más fuertes en el Parlamento. Bueno, en ese escenario los católicos se sienten amenazados y cruzan el Atlántico y fundan Maryland, en honor a la mujer del rey católico Jacobo I, ¿no es cierto? Entonces, todo este periodo, y al mismo tiempo, una vez que se desata la guerra civil, hay efectos de retorno, diríamos, grupos radicales que se habían ido a Norteamérica porque se sentían amenazados, regresan a Inglaterra a tomar las armas en favor de la causa que defienden, en general del ejército parlamentario, ¿no? Pero lo importante que les quería marcar en relación a la guerra civil es que justamente a través de ese enfrentamiento entre el ejército parlamentario y el ejército monárquico, lo que entra en disputa es, por un lado, la organización del sistema político. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales a través de los cuales se pueden hacer efectivas las atribuciones del sujeto de la soberanía? Ya se trate del pueblo o del rey, ¿no? Porque esto también es una discusión que atraviesa los dos sectores. E incluso hay una cierta movilidad, porque algunos que en un principio están de parte del ejército parlamentario, después, ante, digamos, la apertura que produce el ejército parlamentario a la participación de las clases subalternas, se sienten amenazados y se pasan al sector, digamos, que defiende al rey. De manera que, digamos, la cuestión sobre la organización del sistema político y cómo adecuar ese sistema político para hacer efectivas las atribuciones soberanas es una preocupación que está tanto del lado de aquellos que dicen que el soberano es el pueblo como de aquellos que dicen el soberano es el rey. Y por otra parte, lo que también se confronta son distintos esquemas de organización de los grupos de creencias. Y acá hay tres líneas fundamentales que entran en conflicto. Por un lado, el modelo episcopalista, el episcopalismo, que es el de la Iglesia anglicana. Una estructura muy jerárquica de obispos que son las figuras claves en la pirámide institucional que controlan el funcionamiento de esa organización de creencia que sería la Iglesia anglicana. El presbiterianismo, que se estaría representando a los sectores puritanos, que se oponen a esa jerarquía institucional, pero creen que la organización debe quedar en manos, diría Weber, de expertos en relación al manejo de los bienes de salvación, sacerdotes, presbíteros, etc. El congregacionalismo, que sería el otro modelo, que dice que la autoridad de un grupo de creencia estaría en la congregación o en la asamblea de sus creyentes. En general esto lo plantean aquellos grupos que dicen que todos los cristianos están imbuidos del Espíritu y por lo tanto todos serían igualmente aptos para predicar, por lo tanto nadie podría arrogarse un poder mayor sobre el conjunto de los creyentes. A la par de la discusión sobre la organización del sistema político, corre esta discusión sobre la organización institucional de los grupos de creencias, ¿no? Y son dos discusiones que en muchos puntos se cruzan porque, como habíamos visto antes, el sistema político inglés durante la monarquía, tanto de los Tudor como de los Estuardo, se apoyó en una iglesia estatal que en muchas ocasiones hacía de soporte, de punto de apoyo del poder del rey. La causa del ejército parlamentario se termina, digamos, de inclinar a favor justamente
de la soberanía del pueblo a través de sus representantes parlamentarios, cuando se crea el nuevo ejército modelo, que digamos, la figura clave en el reclutamiento del nuevo ejército modelo es Oliver Cromwell, que es el líder, digamos, más visible, ¿no?, de la guerra civil inglesa. Cuando se crea el nuevo ejército modelo, efectivamente se produce un punto de inflexión y ya el ejército monárquico se va a ver crecientemente arrinconado, ¿no?, por el ejército modelo. El ejército modelo tiene una estructura muy interesante porque, por un lado, digamos, aunque la matriz es puritana y es la figura de los santos, digamos, el santo que es digamos, el sujeto que identifica la teología calvinista como el actor principal del desenvolvimiento, digamos, de las prácticas religiosas. Es una figura que después ustedes también van a ver tratada en el texto de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es aquel que se siente imbuido por la gracia y actúa, digamos, a través de la gracia para aumentar la gloria de Dios. Ese ejército, aunque tiene una matriz puritana, también, como necesita digamos, reclutar soldados para derrotar al ejército monárquico, acepta, digamos, va incorporando sectores que practican otras creencias, que están ligados a las sectas más radicales, ¿no?, a estas que proponen reforma agraria, podríamos decir, o abolición de la propiedad privada, que proponen comunidad de bienes, etcétera, ¿no? E incluso entre los capellanes de ese ejército hay figuras ligadas a estas sectas radicales. Por otra parte, como ese ejército tiene una enorme movilidad geográfica, se va desplazando para dar las batallas que necesita dar contra el ejército monárquico, su prédica, digamos, logra tener una extensión muy grande en el territorio. En un principio, las regiones, digamos, que se enrolan detrás de la causa parlamentaria son sobre todo las regiones sur y este de Inglaterra, ¿no?, que son las regiones económicamente más dinámicas, mientras que el oeste y el norte tienen un alto predominio de adherentes a la causa monárquica. Pero a medida que ese ejército se va desplazando, la prédica del ejército, de los capellanes del ejército, va logrando sumar adhesiones. Por otra parte, la figura del soldado, digamos, del ejército, del nuevo ejército modelo, es la del soldado de Cristo. Digamos. Son soldados de una causa que es religiosa, en buena medida, digamos, en la cual religión y política están íntimamente ligadas y por lo tanto son soldados de Cristo. Y lo más importante, tal vez, para pensar cómo logra, digamos, expandirse la adhesión a la causa parlamentaria, es realmente el espacio de participación efectiva para las clases populares o las clases subalternas. Digamos, el Parlamento está limitado a la participación de las clases dominantes, mientras que en el ejército pueden participar las clases populares, los más pobres, etcétera, ¿no? Incluso tienen una forma de organización muy interesante para canalizar la participación de los soldados en las discusiones políticas, que es elegir dos agitadores, le llaman, por regimiento, que surgen de una asamblea que se da al interior de cada regimiento, y esos agitadores hacen como correa de transmisión de las inquietudes de la base de soldados rasos hacia la jerarquía de ese ejército, ¿no? En el 47 se produce una victoria aplastante, digamos, del nuevo ejército modelo, logran tomar prisionero al rey y el ejército se convierte en el núcleo a partir del cual se organiza un debate muy interesante sobre los alcances de la participación política. En el marco de estas discusiones que se daban al interior del ejército se gesta lo que se llama el primer acuerdo del pueblo, que propone extender los derechos políticos a todos los hombres, con excepción de sirvientes y mendigos. En este punto, un texto que ustedes seguramente van a leer en teoría política, que es Macpherson, que se llama El origen del individualismo posesivo, Macpherson dice que en esos debates de Putney hay, digamos, 4 posiciones muy marcadas, ¿no?
que van desde las más moderadas a las más radicales. Por un lado, digamos, la más moderada sería, bueno, el sufragio solo se le podría habilitar al libre propietario. Y lo que él dice, bueno, en 1640, ese sufragio implicaría que 212.000 personas se verían favorecidas. La otra posición que avanza un poco más dice, bueno, no, el sufragio se le debería acordar a los contribuyentes, a los padres de familia, con lo cual el universo de aquellos que podrían votar se extendería a 375.000 personas. La moción que gana, que es que se sistematiza en ese primer acuerdo del pueblo, que implica que pueden participar, tener derechos políticos todos los hombres, con excepción de sirvientes y mendigos, implicaba expandir ese universo de votantes, diríamos, a 417.000 personas, y es la posición de los levelers, que es un grupo con una presencia muy importante, un grupo de creencias también diríamos, con una presencia muy importante en el ejército. Y finalmente el grupo más radical, que ese no gana obviamente, plantea que deberían poder votar todos los hombres. Obviamente acá lo que dice Morgan es, bueno, cuando se habla del principio de la soberanía del pueblo y se habla de que el pueblo que ejerce la soberanía es un colectivo universal en el marco de un territorio determinado, obviamente se está exagerando, dice Morgan, porque ni las mujeres ni los niños intervienen en esa idea de pueblo. Bueno, y esto queda claramente plasmado incluso en estos grupos más radicales, que después vamos a ver que hay grupos de creencias que le habilitan un lugar a las mujeres. Pero bueno, si se hubiera acordado el derecho de sufragio para todos los varones adultos, el universo de votantes, diríamos, se habría compuesto de 1.170.000 personas. Fíjense, digamos, cómo uno, a medida que avanza en la radicalidad de los planteos, obviamente va teniendo a la vista un escenario de participación política mucho más amplia. Bueno, lo que se establece, lo que termina, digamos, ganando en esos debates es la posición de los levelers, los derechos políticos para los que no son sirvientes, todos los hombres, con excepción de sirvientes y mendigos, que como les decía, abarca más de 4.000 personas, pero, digamos, esta posición es rechazada por el grupo de puritanos presbiterianos liderados por Cromwell, que, digamos, organiza una especie de purga y reorganización en el marco del ejército modelo, digamos, desactiva la propuesta del primer acuerdo del pueblo, y en ese marco el rey aprovecha esa situación de disputas internas, digamos, para huir, lo que da inicio a lo que algunos llaman la segunda fase de la guerra civil o segunda guerra civil, que es del 47 al 49. Nosotros no tomamos esa periodización, no necesitamos una periodización tan minuciosa, pero en esta segunda fase de la guerra civil, lo que se produce al interior del ejército es un marcado debilitamiento de los sectores más radicales. Hay una concentración, digamos, de las atribuciones de conducción del ejército en ese grupo de puritanos presbiterianos liderados por Cromwell, que finalmente terminan derrotando al ejército real, capturando al rey y decidiendo su ejecución. Y ahí se inicia el periodo republicano. 11 años hasta 1660, en los cuales Inglaterra ya no tiene más rey, tiene un parlamento unicameral, se suprime la Cámara de Lores y el Consejo de Estado. Acá les incluye un mapa donde se puede ir viendo cómo a medida que avanzan los años en la guerra civil se va expandiendo la causa, digamos, las adhesiones a la causa del ejército parlamentario, que está representada en color amarillo. El fin de la guerra civil entonces implica la victoria del sector puritano, ¿no?, presbiteriano del ala parlamentaria, que tiene a Cromwell, como les decía, como la figura clave, ¿no? En el 53 Cromwell disuelve el parlamento, que de por sí ya en el 49 se había depurado, habían eliminado del parlamento a los sectores más radicales, ¿no? Pero en el 53 Cromwell disuelve el parlamento y gobierna con el título de Lord Protector hasta que se muere en el 58, y después en los 2 años posteriores, digamos, el título lo hereda su hijo, pero bueno, no tiene las mismas espaldas que el padre para hacer frente a esa situación, y bueno,
termina, digamos, habilitando el escenario propicio para la restauración monárquica. Pero antes de llegar ahí, me interesaba marcar que el periodo que abarca esta guerra civil y bueno, y la experiencia republicana es un periodo, digamos, muy interesante, muy significativo para pensar tanto la dinámica revolucionaria que en el corto plazo destituye al rey, crea una república, pero que en el largo plazo va a generar las condiciones para el establecimiento de la monarquía parlamentaria en 1688. Como vamos a ver más adelante, esas condiciones para el establecimiento de la monarquía parlamentaria en parte se gestan también en este periodo que va del 42 al 60. Entonces tenemos una dinámica revolucionaria que, digamos, en el tiempo corto lo que muestra es guerra civil, destitución del rey, establecimiento de una república, pero en el largo plazo genera las condiciones propicias para el establecimiento de la monarquía parlamentaria después de la gloriosa revolución de 1688. Pero además, y vuelvo a esa otra idea que les había planteado antes, lo importante también es ver al interior, digamos, de ese proceso, cómo conviven dos revoluciones, como les decía antes, que es el planteo de Christopher Hill, ¿no? Una revolución, entre comillas, que es la exitosa, la que conduce al poder al sector puritano del ala parlamentaria, que es, en términos económicos, podríamos decir, el que mejor representa los intereses de los sectores más dinámicos, tanto de la gentry como de la naciente burguesía, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo una revuelta que no tuvo éxito, una revolución que de alguna manera se abortó en el camino, como dice Christopher Hill, una revuelta que pudo haber establecido la propiedad comunal y una democracia mucho mayor en las instituciones políticas y legales. Pudo haber acabado con la iglesia estatal y arrinconado la ética protestante, en el sentido de una ética que propicia, digamos, el individualismo de los sujetos económicos que rigen su conducta por el cálculo, digamos, egoísta y racional, ¿no? Esa revolución, digamos, que no fue, podríamos decir, esa revuelta que en un punto se ve abortada, continúa manifestándose después que termina la guerra civil. Digamos, todo el periodo del 42 al 60 es testigo de la irrupción de muchos grupos de creencias que tienen planteos muy diversos al del puritanismo presbiteriano y que en realidad no solo creen digamos, tienen un sistema de creencias que en términos dogmáticos se estructuraría de manera diferente en relación a la predicación, los sacramentos, etcétera, sino que de la mano de esas creencias religiosas que son diferentes, tienen propuestas políticas también muy diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante ver entre 1042 y 1660 cómo se ponen en escena, por un lado, grupos de interés enfrentados por cuestiones diversas, políticas, económicas, religiosas, ¿no? Por ejemplo, los monárquicos, como les decía antes, representan un sector de la nobleza y de la gentry más conservadora, mientras que el ala presbiteriana representa los intereses de la gentry con actividades económicas más diversificadas y obviamente los intereses de la naciente burguesía, intereses que se verían plasmados en las actas de navegación que promulga Cromwell en el 51, que establecen que todas las mercaderías producidas en Inglaterra tienen que ser puestas en circulación en naves inglesas, tanto, digamos, para vender fuera del país como para incorporar insumos necesarios para los procesos manufactureros que están avanzando. Todo eso tiene que circular en barcos ingleses, ¿no? Y esto, digamos, permite o apunta a lograr un desarrollo acompasado entre el proceso de producción de manufacturas y el proceso de circulación de mercancías originadas en la economía inglesa, ¿no? Por otra parte, también se ponen en escena argumentos teóricos muy variados sobre la soberanía popular y la representación que abonan la tradición del pensamiento occidental, ¿no? En relación a la representación, tenemos, por ejemplo,
la propuesta del ala moderada y constitucional de los Levelers que les planteaba antes, ¿no? que proponen que tienen que tener derechos políticos todos los que no son sirvientes, todos los hombres que no son sirvientes, pero también frente a estos sectores que para nosotros son menos conocidos en general, digamos, no forman parte del canon de la filosofía política occidental, son los que habilitan las posiciones de autores sí, que ahora son canónicos como Hobbes o Locke, ¿no es cierto? Digamos, Hobbes, cuando piensa la representación como autorización, es decir, el representante ha sido autorizado por ese colectivo de sujetos que pactan y le transfieren derechos al representante, de alguna manera lo que está haciendo es polemizar con todos esos grupos que tenían ideas distintas sobre la soberanía popular y sobre los mecanismos de representación. Sobre la propiedad privada también hay argumentos teóricos muy interesantes. Hay desde planteos, como les decía antes, ¿no? de los cavadores que quieren un regreso a la propiedad comunal y, digamos, eliminar la propiedad privada, hasta planteos republicanos como el de Harrington, que también es un pensador de esta época que forma parte de ese debate, que cree que, digamos, que sin adherir a las posiciones radicales está de acuerdo en ponerle límites a la acumulación de la propiedad. Hay una lógica de un republicanismo de base agraria en Harrington que considera que para que los individuos no sean vulnerables a los avances del poder político es importante, digamos, que tengan una propiedad. La propiedad resguardaría a los individuos de los avances del poder político, pero esa propiedad no puede ser acumulada sin ningún tipo de límites. Harrington está pensando en una especie de república de pequeños propietarios, ¿no? Y eso tiene que ver con las discusiones que se suscitan en el marco de la Guerra Civil Inglesa. Son respuestas que les están dando los pensadores de la época a los debates, a los problemas que se ponen en escena en el periodo de la Guerra Civil. Y el otro planteo muy interesante es el de la libertad de imprenta, ¿no? Que propone John Milton en una época tan temprana, ¿no? Como mediados del siglo XVII, está planteando que el Estado se beneficia de la libertad de expresión, que lejos de debilitarse el poder del Estado cuando hay una pluralidad de expresiones respecto a los problemas políticos, el Estado se beneficia con eso, ¿no? Y después hay, les decía, una cantidad de planteos ligados a creencias religiosas que, bueno, son las que alimentan esa revuelta que fracasa, para ponerlo en palabras de Christopher Hill, que fracasa a largo plazo, pero que en este periodo tienen mucha visibilidad, que son planteos con un enorme potencial corrosivo para las instituciones dominantes, ¿no? Ya sea la iglesia, el Estado, la propiedad privada, el mercado, el patriarcado, y que tienen que ver con esto que Hill llamaría la revolución dentro de la revolución. Por un lado, digamos, tenemos grupos como los Ranters, que dicen que todos están, digamos, imbuidos del Espíritu de Cristo y por lo tanto todos pueden predicar, incluidas las mujeres. Y de hecho, entre estos grupos radicales hay un montón de predicadoras mujeres que reúnen a sus propios grupos de seguidores, que, bueno, transmiten un poco la voz colectiva de aquellos grupos que participan en la guerra civil con expectativas mucho mayores que las de, digamos, darle forma constitucional a los derechos políticos como está la moderada de los Levelers, ¿no? Entonces, la idea de que todos tienen el Espíritu de Cristo y que pueden predicar incluso las mujeres es un elemento, es una idea, digamos, corrosiva en relación al patriarcado. Después hay planteos como que el cielo y el infierno, digamos, son experiencias de la vida terrena, no tienen que ver con digamos, la vida ultraterrena, con el castigo, la recompensa al modo en que nos hemos conducido en esta vida, sino que son experiencias de la vida terrena, digamos, el cielo tiene que ver con la felicidad, la armonía, y el infierno con el dolor y el padecimiento, pero son experiencias terrenas, que es un planteo de los cuáqueros, ¿no? Que para muchos ideólogos conservadores, podríamos decir,
son también elementos muy corrosivos. Hay gente que dice, pero bueno, si eliminamos la cuestión de los castigos y las recompensas ultraterrenas, ya nadie va a querer obedecer. ¿Por qué alguien obedecería al poder político si eliminamos el castigo en la vida, el castigo y la recompensa en la vida eterna? Y después estos grupos que plantean la propiedad comunal, como los cavadores, ¿no? Que socavan las bases de la institución de la propiedad privada. Como les decía, es una revuelta que de alguna manera, digamos, una vez que es derrotado el ejército monárquico y que se establece el protectorado de Cromwell, sobre todo a partir del 53, van en retroceso. Y bueno, algunos como los cuáqueros, por ejemplo, intentan reacomodar en ese nuevo escenario y eliminar de sus principios dogmáticos aquellos que sean como más provocadores para el orden político, pero bueno, que digamos, hasta mediados de la década del 50 son grupos con una notable presencia y con expectativas de poder incidir en la política inglesa. ¿Cómo se produce la restauración monárquica? Bueno, como les decía, cuando se muere Cromwell lo sucede su hijo con el título de Lord Protector, pero bueno, esta es digamos, una experiencia que ya estaba agotada para el momento, o que tenía, digamos, se veía como muy limitada para el momento en que se muere Cromwell. Había, por un lado, digamos, los propios que se habían beneficiado de la experiencia republicana se veían alarmados por la proliferación de esos sectores radicales y les parecía que era más beneficioso negociar con el enemigo, incluso dar marcha atrás en algunos logros posteriores a la guerra civil y a la experiencia republicana, que exponerse al riesgo de estas sectas radicales, ¿no? Y en un punto lo que digamos, los problemas que enfrentan las élites inglesas sobre el final de la experiencia republicana tienen que ver, usé dos citas que aparecen en el texto de Christopher Hill que me parecen muy significativas. Digamos, por un lado, uno de los problemas en boca de uno de los representantes de la ideología más conservadora, monárquica, es la idea de que están a merced de una chusma voluble, exaltada y sanguinaria. Para las clases dominantes, la proliferación de estos grupos radicales había sido una amenaza de la cual había que tratar de deshacerse lo más rápido posible, ¿no? Y por otro lado, relacionado con esto, el dilema que se les presenta es, como recoge Christopher Hill, ¿no?, de uno de los participantes de ese escenario, ¿es posible al mismo tiempo acabar con los sectarios e impedir la entrada del rey? La idea sería, si estamos a merced de una chusma voluble, exaltada y sanguinaria, como se dice en las fuentes, ¿se puede acabar con esa chusma exaltada y sanguinaria sin acudir al rey? ¿Se puede acabar con esos sectores radicales y al mismo tiempo evitar el retorno de la monarquía, o hay que elegir? Para acabar con los sectores radicales hay que, digamos, negociar con la causa de la monarquía. Bueno, finalmente lo que terminó ocurriendo es que se negocia con la causa de la monarquía, se restaura la dinastía de los Estuardos, que intentan reponer el modelo absolutista, intentan afianzar en principio la iglesia anglicana frente al modelo de los puritanos presbiterianos, y después intentan, digamos, reafirmar a los sectores católicos, lo que hace que el Parlamento se pronuncie en contra de la digamos, inclusión de los que no son anglicanos en los cargos públicos, ¿no? En el 79 se dicta una ley que es, digamos, icónica para el derecho moderno, que es el habeas corpus, y en 1681 surge el partido Whig, que algunos traducen como liberales. Nosotros usamos Whig porque no son liberales. Obviamente digamos, lo que mejor los define es su oposición a los sectores conservadores, pero no son liberales, y el partido Whig va a ser el que va a alimentar la resistencia, digamos, a la
a los avances tanto del absolutismo como de los intentos de fortalecer a los sectores católicos en la Inglaterra de la Restauración. En el 85 se muere Carlos II, lo sucede su hijo, que sigue intentando, digamos, avanzar con la restauración del catolicismo y desata la oposición feroz de la Iglesia anglicana y ya en este momento un grupo organizado con un partido que sería el sector Whig, ¿no es cierto? Y esta digamos, jugada de Jacobo II, ¿no?, de intentar restaurar el catolicismo, fortalecer a los sectores católicos al interior de la monarquía, es lo que desata el punto de llegada de este proceso, que es la gloriosa revolución. Una revolución pacífica, sin sangre, en la cual Whigs y Tories, conservadores, se ponen de acuerdo en la defensa de la religión protestante anglicana y de un parlamento libre. Le ofrecen el trono al yerno de Jacobo II, que era protestante, Guillermo de Orange, casado con con María, la hija de Jacobo, a cambio de que Guillermo de Orange asuma el compromiso de convocar anualmente al Parlamento. Hasta ese momento el Parlamento no tenía una rutina regular de convocatoria, sino que lo convocaba el rey cuando quería. El acuerdo, digamos, que establecen los Whigs y Tories con Guillermo de Orange es que hay que convocar anualmente al Parlamento, que no se puede sancionar ningún impuesto que no pase por el Parlamento. Y al mismo tiempo tiene que garantizar la libertad de imprenta, la libertad de expresión. Y todas estas, digamos, estas condiciones del acuerdo son sistematizadas en 1689 con una declaración de derechos. Y lo que termina, digamos, cristalizándose con la gloriosa revolución es una monarquía parlamentaria. O mejor dicho, sería el inicio de una monarquía parlamentaria, porque eso no quiere decir que el sistema que cristaliza en 1688 quede ahí de una vez y para siempre establecido sin modificaciones. Es el principio, digamos, de una monarquía parlamentaria que a lo largo de los siglos posteriores sufrirá procesos de autotransformación hasta llegar a lo que conocemos hoy en relación a la monarquía inglesa, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo exitoso de algo que planteábamos en la clase sobre Europa del siglo XVII, el proceso en el cual, digamos, se enfrentan las instituciones representativas de la sociedad frente a la vocación absolutista de la monarquía y, en el caso inglés, terminan ganando las instituciones representativas de la sociedad, en este caso el Parlamento, como una forma, retomando la idea inicial, digamos, de crisis del Estado, como una forma de readecuación del Estado a las demandas, digamos, de la coyuntura, ¿no? Si el problema en esta secuencia de guerra civil, república, restauración monárquica, había sido las dificultades que tiene un Estado en crisis para adaptarse, para dar respuestas a las situaciones de conflicto y a las transformaciones que se van gestando, en el punto de llegada lo que tenemos es la opción por la monarquía parlamentaria como una forma de dar respuesta, digamos, a las transformaciones que requería el Estado para, digamos, superar esas modalidades cíclicas de crisis que había evidenciado en estos 45 años y adecuarse a las transformaciones de las que había sido testigo el escenario inglés digamos, del 42 al 88. Bueno, terminamos acá y en la próxima clase van a tener un práctico con la lectura de la clase del 22 de marzo de Michel Foucault, que sería el texto con el cual ustedes podrían sistematizar el análisis de los procesos europeos antes de pasar, digamos, al mundo colonial americano. Nos vemos la próxima.